Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Aim to Snack, nos habla de las aventuras nocturnas que podemos tener cuando queremos compañía, en encontrarnos con gente que parece que podría calentar nuestras camas esta noche y la poca atención que les ponemos. Sin embargo, ¿qué tanto cuidado deberíamos de poner cuando traemos a alguien desconocido a nuestro hogar? Los dejo entonces con y algo muy extraño con la chica que traje a casa. Durante mi tercer año de universidad, estaba en una especie de depresión. Mi novia de la escuela preparatoria finalmente había decidido dejarlo por tercera vez y la atracción de la aventura de una noche atrapada en la niebla sudorosa de la cerveza y el perfume fue demasiado para mi cerebro enojado. Por aquel entonces, yo tenía un aspecto decente. Era alto y ancho y tenía unos ojos pálidos que más de una chica comparó con la espuma del mar. También llevaba una mirada desamparada que no era del todo calculada, por lo que a mi cerebro de reptil le costó un mínimo esfuerzo cablear las coordenadas correctas hacia el parche triangular tan codiciado por tantos. En otras palabras, era un tipo de cretino. El tiempo desdibuja el viaje de engreído chico de fraternidad a marido consolidado, y no puedo resumirte todos los pasos, pero quizá hubo una noche que destacó entre las demás. Fue un viernes o un jueves, no puedo recordarlo, pero asistí a un escenario lleno de humo en la noche de Halloween, donde las luces atenuaban la carne apelmazada y la convertían en rostros y cuerpos en blanco. Había conocido a una chica, una cosita simpática, con el pelo teñido de morado y rimel espeso a juego. Pero, debajo de todas esas payasadas, pude ver que era hermosa, y eso me intrigó. A veces estás buena, a veces eres guapa o fina, pero rara vez eres hermosa. La noche había terminado y yo accedí generosamente a acompañarla hasta su casa. Era extraño. Recuerdo que ella vivía con sus padres, que casualmente estaban cerca del campus, pero no importaba. Brazo en brazo, nos balanceamos a través de las luces que despuntaban. Su brazo se posó tan ligeramente sobre el mío. «Bethany», me susurró al oído, y mi cerebro desvanecido trató de mantener el nombre en el aire. En algún momento nos redirigimos y nos colocamos convenientemente fuera de mi habitación individual. Eché un vistazo a Bethany y me di cuenta, con cierta molestia, de que no estaba en condiciones de hacer travesuras. No, aunque sus ojos brillaban por la bebida y la adrenalina, tenía la cabeza inclinada hacia abajo. Bien, sea como fuere, yo era un pedazo de imbécil, pero no un violador. Intenté que me dijera dónde vivía, pero empezaba a dormitar, y así nos encontramos en mi habitación a las 2 de la madrugada. Buenas intenciones, lo juro. A mí también se me estaba pasando la borrachera y me estaba acomodando en un colchón futón mientras la chica estaba a salvo en mi cama gemela. Yo era un tipo con clase. Solo había dormido un minuto cuando me desperté de un sobresalto. Levanté la vista y vi a Bethany, sentada, peinándose con los dedos y murmurando algo para sí misma. Me levanté de un salto y me senté en la cama, aún a salvo mientras tomaba el pulso de los ánimos. Oye, ¿estás bien? No puedo dormir, dijo, lo que parecía incongruente con su estado hace 5 minutos. ¿Puedes quedarte despierto conmigo? Había algo en su voz tímida, como la de una niña llamando a la puerta de sus padres, que indicaba que la noche no me llevaría por donde yo esperaba. Ya había cortado esa esperanza mucho antes de que entrara en el apartamento, pero ¿qué era eso de quedarse despierto con ella? ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Su silencio fue prolongado e incómodo. A través de la tenue luz solo podía ver sus rasgos, delicados, con el pelo colgando por la cara. Hermosa, ¿recuerdas? Pero también joven y asustada. Y me recordó un poco a mi hermana. Había un juego al que solíamos jugar, llamado Las 100 Luces, y tal vez inspirado por ello, ofrecía esa opción. Podríamos contarnos historias de fantasmas. Bethany me miró. ¿Qué quieres decir? Me encogí de hombros, ya un poco avergonzado. Es algo que solíamos hacer mi hermana y yo cuando éramos jóvenes.
Lo llamábamos los 100 cuentos basados en una vieja historia. Se suponía que había que encender 100 velas y contar historias por turnos. Después de cada historia, apagabas una vela, de modo que al final estabas en la más absoluta oscuridad. Luego, tenía que venir un fantasma de verdad. Mi no pretendida miró a su alrededor. Bueno, ¿de dónde sacamos 100 velas? Me reí. Bueno, obviamente no se encendían velas, pero improvisamos. Podríamos empezar con la luz del baño, por ejemplo. Luego la lámpara del escritorio y la luz del techo, y así sucesivamente. Una forma divertida de acabar la noche, ¿no? Y en el espíritu de Halloween... De acuerdo, pero con una condición. Bethany apartó la mirada. Tienes que cerrar bien las cortinas. Eso era un poco raro, pero hacía sentido, supongo. Encendí todas las luces de mi habitación y corrí las cortinas sobre la ventana, garantizando la oscuridad total cuando todo terminara. Cuando cerré la cortina de golpe, miré 2 postes de luz que brillaban tenuemente en el aire brumoso de la noche. Debajo, las sombras parpadeaban y me estremecí pensando en lo que podría haber ahí fuera. Algo vigorizado por este nuevo juego, me lancé a la primera historia. Un clásico sobre un niño que encuentra una cola y aprende de la criatura a la que pertenecía. Tras terminarlo, me levanté y apagué la luz del salón exterior. La habitación seguía iluminada y Bethany, que parecía tan sobria como siempre, me sonrió. Su historia era refrescantemente espeluznante, sobre un gato demoníaco que mataba lentamente a los miembros de la familia, uno a uno. No recordaba haberla oído antes. Al terminar, se levantó y se acercó a la lámpara de mi escritorio, apagándola. Al pasar, percibí el aroma de su perfume y me impresionó cómo había cambiado tanto el tema de la noche. Mi turno. Una historia de vampiros en una pequeña ciudad. Hice un poco de trampa, ya que estaba basada en una de mis historias favoritas de uno de mis autores favoritos. Luego, Bethany fue y contó una historia rara sobre un fantasma que se tragaba el alma de la gente y los convertía en lunáticos. Los detalles de esta historia se me escapan, pero recuerdo que era más rara que terrorífica. Terminé mi siguiente historia y estaba a punto de apagar la última luz que colgaba sobre el dormitorio cuando Bethany señaló mi reproductor de DVD, que aún brillaba a su tiempo en la penumbra de la habitación. Eso primero. Algo irritado porque me hablaran de mi propio juego, obedecí. Bethany se lanzó a otra historia sobre un gigante que surgía de la tierra y mataba a un niño pequeño. Describió con todo lujo de detalles la carne desgarrada y las vísceras salpicadas, y si hubiera luz suficiente, habría visto que me quedaba con la boca abierta. Ok, empecé cuando ella terminó y se acercó a la luz final, pero su cabeza se sacudió de nuevo como un borrón repentino. Señaló mi celular. ¡Oh! La luz parpadeante. Quería apagarlo. Una sensación de pavor me recorrió la espalda, pero me la sacudí de encima. Esta no era una típica fiestera a la que me había topado. Estábamos jugando a un extraño juego de niños, es cierto, pero se me ocurrió a mí, no a ella. Algo impresionado por su dedicación, apagué el celular. Mi turno. Conté una historia rápida, casi banal, sobre nada en absoluto. Solo quería acabar de una vez. Luego, como un acto casi de desafío mezclado con humor, fui a mi cocina y desenchufé la nevera. Ya está, pensé con satisfacción. 2 pueden jugar a esto. Solo quedaba una luz, y era el turno de Bethany. La luz del techo del dormitorio proyectaba un tenue resplandor sobre sus rasgos. Empezó a hablar en voz baja y monótona. Había una vez una joven a la que no se le dejaba salir de casa. Sus padres eran muy estrictos y le imponían un toque de queda todas las noches. Pensando que sus padres tenían unos valores anticuados, quizá debido al suicidio prematuro de su hermano mayor años atrás. La chica empezó a rebelarse en la escuela secundaria, se quedaba fuera cada vez más tiempo y ponía a prueba los límites de sus padres, hasta que finalmente
decidió pasar una noche encerrada en el laboratorio de ciencias de su instituto. Cuando se despertó al día siguiente, abrió la puerta y encontró a su padre esperándola. Para su sorpresa y algo de horror, tenía lágrimas en los ojos. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó la niña. «Cariño, es hora de que lo sepas». El padre le explicó a la hija que la razón por la que nunca la dejaba pasar la noche afuera de casa era por lo que le ocurría a la niña mientras dormía. Verás, había una maldición en la familia de esta chica, transmitida de generación en generación. Las mujeres de la familia, cuando se quedaban dormidas, bueno, cambiaban. ¿Cambiaban?, preguntó la niña a su padre. «¿Qué quieres decir con cambiaban?». Nunca sabemos realmente lo que ocurre cuando dormimos, ¿verdad? Incluso en presencia de otros, cuando dormimos, no somos conscientes de nosotros mismos. Puede que todos cambiemos brevemente, que la materia se transforme en otra cosa. ¿Cómo lo sabemos? Estamos dormidos. Pero, continuó el padre, algunos de nosotros cambiamos durante más tiempo. Nos transformamos en cosas que engendran horrores indescriptibles. La niña se echó a reír. ¿Quieres decir que cuando me duermo me convierto en una especie de monstruo, como una medusa? Ojalá, dijo su padre. Sabemos cómo es Medusa. Esto es algo más, algo que no tiene palabras. En ese momento empezó a llorar a mares y por un segundo la incredulidad de la niña se vio brevemente sacudida. Ella, por supuesto, empezó a experimentar. Instaló una cámara de video por la noche, pero cada noche, como un reloj, apagaba la cámara justo antes de dormirse. Nunca lo recordaba, simplemente se veía a sí misma al día siguiente, levantándose, moviéndose y pulsando el botón de apagado. Era como si lo que vivía en ella tuviera el deseo de sobrevivir y se asegurara de que nunca la atraparían. Fue entonces cuando la niña empezó a creerle a su padre. Una noche, antes de acostarse, llamó a su puerta. Al entrar, como una bombilla, se dio cuenta de que sus padres podrían dormir separados por razones distintas a las que ella suponía. «Papá, ¿alguna vez has visto cambiar a mamá?». Su padre la miró con los ojos muy abiertos. «No», susurró, «pero tu hermano sí». La niña no volvió a ausentarse de casa de sus padres. Siempre se aseguraba de estar en la cama, como si fuera un mecanismo, a una hora razonable, lejos de los ojos de los demás. Y así, todos estaban a salvo. Al terminar la historia, Bethany me miró. Sin decir palabra, se levantó y apagó el último interruptor. La habitación se sumió en una profunda oscuridad. «Bonita historia», quise decir, pero me vi incapaz de hablar. Bethany guardó silencio y la oí bostezar y acostarse. Al cabo de un rato, oí la respiración rítmica de su sueño. Permanecí inmóvil en la oscuridad. De algún modo, la oscuridad parecía profundizarse en dirección a mi cama. Oí una respiración apagada que se hacía cada vez más profunda y tosca. Sentí que algo se agitaba donde yacía Bethany. Crujió y se movió lentamente en mi dirección. Quería moverme, quería gritar, pero no me salía nada. El crujido se hizo más fuerte y sentí que las sábanas de la cama se deslizaban. Y entonces, con la misma brusquedad, el crujido disminuyó y se detuvo. La respiración agitada también cesó bruscamente. Se hizo un silencio sepulcral. Moví la mano hacia el interruptor de la luz, pero me quedé inmóvil. Faltaban horas para que amaneciera.